Buenas tardes a la iglesia. Agradecemos a Dios que Él nos haya ayudado y nos haya protegido hasta este momento. El Salmo 33:20 nos dice lo siguiente: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. La iglesia y cada hijo de Dios dice: esperamos a Jehová. Eso indica que nosotros dependemos, entendemos que dependemos en todo de Dios. Él siempre nos ayuda, nos protege porque Él es nuestro escudo y es todo lo que Él hace. Entonces dice, esto alegra nuestro corazón. Sigamos confiando en que verdaderamente Él es nuestro Dios y Él nos guarda, nos cuida. Voy a leer allá en el libro de Mateo capítulo 7, de los versículos 24 hasta el 29. Dice la palabra de Dios en este pasaje de Mateo 7: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este día, Señor, en el cual, Padre, nos permites a tu iglesia, a tus hijos reunirnos por este medio, Señor, para adorarte, para glorificarte. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, las verdades eternas que tú tienes preparadas para nosotros. Que tu Espíritu Santo obre en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal forma que tu palabra sea útil, Señor, y eficaz en nuestras vidas. Guíanos, Padre, pues en Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. Estamos iniciando en este día lo que hemos celebrado todos los años como iglesia, es la Semana de la Biblia. Cada día de lunes a viernes, vamos a tener actividad con un mensaje relacionado con la palabra de Dios. Precisamente en este día iniciamos hablando de la palabra, y el tema de este día, de este mensaje, es las palabras de Cristo, el mejor fundamento para nuestra vida. Las palabras de Cristo, el mejor fundamento para nuestra vida. Este pasaje que he leído es el final del discurso más largo que Cristo expuso a sus discípulos. Es conocido como el Sermón del Monte. En ese sermón, el Señor proporcionó las doctrinas o enseñanzas que describen la forma en que los hijos de Dios deben de vivir en el reino de Dios, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Reino que Él vino a inaugurar y que ya está presente en medio de nosotros. En este pasaje, a través de una parábola en la cual hace una comparación y un contraste entre dos constructores que edifican su vida con diferentes fundamentos.
Jesús mismo nos enseña cuál es el mejor fundamento para nuestra vida en este mundo, de tal forma que no haya perdición cuando vengan las tempestades y las pruebas. Como parábola, como todas las parábolas, vamos a estudiarla como se tratan las parábolas. Recordemos que una parábola es, primero que nada, es una situación de la vida diaria que nos va a traer una enseñanza eterna, una enseñanza espiritual para nuestra vida. Y así la vamos a tratar. Primero, veamos la situación de la vida diaria. Se habla de dos constructores. La vida significa construir. Cada plan o proyecto, cada palabra, cada pensamiento, cada acción en nuestra vida son como ladrillos, como bloques o piedras de construcción. De esta manera se va levantando el edificio de la vida. Todos estamos en proceso de construir. No todos los constructores son iguales. Hay solo dos tipos de constructores, no hay más. Hay constructores prudentes o sensatos y hay otros constructores que son insensatos o necios. Cada uno se califica, cada constructor se califica en función, en la forma en que construyen. El hombre prudente o sensato construye sobre la roca. En las regiones de Medio Oriente, las construcciones tenían que ser edificadas para soportar las corrientes de aguas de las copiosas lluvias que caían en el verano, así como también tenían que soportar los fuertes vientos que las tempestades producían. Es decir, las casas o los edificios iban a ser probadas por arriba por los vientos y por abajo por las corrientes de agua. Por lo tanto, para tener una casa que resista tales embates, el constructor sensato tenía que excavar hasta llegar a la roca firme y desplantar su construcción sobre ella. Esto le daría resistencia y seguridad a la construcción. Mientras que el hombre necio, aún conociendo las inclemencias del tiempo que vendrían en las temporadas de lluvia, desplantaba su casa sobre la arena, es decir, de manera superficial, sin tomar en cuenta que para tener una construcción resistente es muy importante, sobre todo, sobre qué va a estar apoyado, sobre qué tipo de cimiento o fundamento estará apoyada la casa. Porque a la casa o la construcción van a venir pruebas. Al construir una casa o edificio, hay que considerar las cargas que van a estar sujetas a las construcciones, de tal forma que se le ponga un cimiento resistente, y también en las paredes hay que colocarle refuerzos necesarios para poder soportar las diferentes cargas. Los resultados de la casa o el comportamiento de la construcción, los efectos o resultados de las pruebas sobre las casas construidas por el hombre prudente
y el insensato obviamente son muy diferentes. Mientras que la construcción del hombre prudente, cuando vinieron las corrientes de agua y el viento sopló, se mantuvo de pie. Así dice la Escritura claramente. No tuvo mayores desperfectos. La construcción del hombre necio, por otra parte, tuvo efectos catastróficos. No pudo resistir las fuerzas que vinieron sobre la casa y por lo tanto, dice la Escritura, cayó, se derrumbó, una catástrofe total, todo se perdió. ¿Cuáles fueron las razones de estos resultados? La forma en que fue construida cada casa. Mientras que el prudente construyó sobre la roca, que es terreno firme, que da resistencia y durabilidad al edificio, el insensato construyó sobre la arena, que como es entendible, no proporciona ninguna resistencia a la construcción, ya que la arena misma es arrastrada por la lluvia y por el viento, quedando la casa sin ningún apoyo y solo se espera lo peor. Esa es la situación de la vida diaria, el ejemplo tomado por Jesús para dar una enseñanza espiritual. ¿Cuál es la enseñanza espiritual de la parábola? En primer lugar, los dos constructores representan a toda la humanidad. Ya hemos mencionado que todos los que venimos a este mundo somos constructores. Los dos constructores representan a toda la humanidad. Dios en su palabra hace distinción entre dos grupos, la humanidad. Se habla de los hijos de Dios y los hijos de Satanás, entre el trigo y la cizaña, entre los que creen y los que no creen, entre los que se salvan y entre los que se pierden, entre los habladores y los hacedores. Aquí en esta parábola se habla de dos hombres, del hombre prudente y del hombre insensato. Y realmente en el mundo solo hay dos tipos de personas. Jesús lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay tres clases de personas, no hay personas neutrales como algunos enseñan. Jesús es claro: ¿estás con Él o estás contra Él? Estar con Él significa que lo conozcamos, que creamos en Él, que le adoremos y le sirvamos, que seamos verdaderamente sus hijos. Estar contra Él significa lo contrario: no conocerle, no creer en Él, no adorarle ni servirle. Entonces, tenemos que reflexionar en qué grupos de personas pertenecemos. En segundo lugar, la enseñanza eterna que también el Señor mismo nos enseña es cuál es el fundamento de nuestra vida. Así como en la construcción de una casa o de un edificio es sumamente importante sobre qué tipo de suelo se va a apoyar la construcción, también en las vidas de las personas lo es. El contraste en esta enseñanza es que el hombre sensato cimentó su vida
en las palabras de Cristo y en Cristo mismo. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está como el hombre prudente dice, oye las palabras de Cristo y las hace. Cristo es la roca, es el único que nos puede dar seguridad y fortaleza en todo lo que pueda venir a nuestras vidas. Claramente dice el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿A qué se refiere cuando dice estas palabras? Específicamente se refiere al Sermón del Monte, del cual el pasaje que estamos estudiando es el final. En este discurso, como hemos dicho, están incluidas todas las instrucciones de cómo deben de vivir los ciudadanos del reino de Dios. En el Sermón del Monte está incluido todo lo necesario para nuestra vida cristiana, desde las cualidades que deben manifestar los miembros del reino, incluidas en las bienaventuranzas, la vida piadosa como la oración, la ofrenda y el ayuno, la correcta interpretación de la ley, la vida de justicia que debemos de observar y otros temas como el afán, las riquezas, los frutos que Dios demanda. En el Sermón del Monte está toda la forma de vida que todo hijo de Dios debe de llevar en este mundo. El constructor prudente es aquel que oye las palabras de Cristo y las hace. Dos acciones muy importantes y que van juntas: oír y hacer. Hay muchos que oyen pero no hacen. No hay sensatez en su vida. Otros hacen pero no oyen. Tampoco son sensatos. No basta con hacer. El hombre puede hacer muchas cosas, pero sin oír las palabras de Cristo. Es decir, estará viviendo a su manera, según sus propias ideas y opiniones. Eso es necedad. Su vida está fundamentada en sí mismo, en el mundo o en el enemigo de Dios, como el que cimentó su casa en la arena. La primera acción es oír. Una y otra vez Dios exhorta a su pueblo, a los hombres, a oír su palabra. El verbo oír en la Biblia es mucho más que las palabras pasen por nuestros oídos. Dios le decía a su pueblo: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Dios le pedía con estas palabras que le conocieran, que le entendieran, que creyeran en ese único Dios. La segunda acción que Cristo demanda después de oír su palabra es hacerla. También el Señor demanda esto de su pueblo. Dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 y 23. Entonces, esas dos acciones deben ir juntas.
oír y hacer, pero también en el orden que Dios dispone. Cuando el creyente vive así, dice, el Señor le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, cuando el hombre, el creyente, fundamenta su vida en la palabra de Cristo, significa que toda su vida se va a conformar a la palabra de Cristo. No una parte nada más, toda su vida. ¿Y esto qué va a traer? Va a traer sabiduría, va a traer seguridad, va a traer fortaleza a su vida. ¿Por qué? Porque está cimentada toda su vida sobre la roca. Mientras que los que oyen y no hacen, dice Cristo en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, mientras que los que oyen y no hacen, dice Cristo, son hombres insensatos, porque esa casa no va a tardar, no va a continuar, no va a perseverar, sino se va a destruir. Entonces, nosotros como cristianos, a la luz de estos versículos, de esta enseñanza, tenemos que preguntarnos también sobre qué tienes cimentada toda tu vida. Sobre la roca que es Cristo, sobre las palabras de Cristo o sobre la arena. En tercer lugar, la tercera enseñanza de esta parábola son las pruebas que vendrán a nuestra vida. Así como las tempestades, tormentas, lluvias y vientos vienen sobre las casas y edificios, también en todas las personas vendrán diferentes pruebas, como tentaciones, aflicciones, enfermedades, muerte, etcétera. Los creyentes no están exentos de estas pruebas. Un ejemplo de ello lo tenemos en esta pandemia que ha afectado a toda la humanidad. Los creyentes también se han contagiado y también algunos han muerto. No olvidemos que todos vivimos en un mundo todavía bajo maldición, que está siendo restaurado por el Señor, muy cierto, pero todavía no ha sido quitada por completo esa maldición. Porque también, como creyentes, también estamos sujetos a las mismas leyes físicas, químicas, de tal forma que, por ejemplo, si desafiamos las leyes, sufriremos las consecuencias, como en una de las tentaciones a que fue sujeto el Señor en el desierto. Le decía el enemigo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no olvidemos, vendrán las pruebas a nuestra vida. El Señor nos advirtió, tanto en los creyentes como en los incrédulos. Los resultados de las pruebas en la vida de los hombres prudentes y los insensatos son contrastantes, son opuestos. Mientras que en el que cavó hondo hasta llegar a la roca sana y desplantó su casa sobre el terreno firme y fuerte, cuando vinieron y pasaron las pruebas, se mantuvo de pie y no cayó.
también en el hombre, en el creyente que ha depositado su vida, su casa sobre la roca, la ha cimentado sobre la roca. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Que no va a caer. ¿Por qué? Porque hay firmeza en la roca en la cual ha cimentado su vida. Mientras que en el hombre insensato, cuando vino la tempestad, cuando vino el viento, vino la corriente de agua, la arena la arena no soportó el vendaval y como resultado cayó la casa. Así de manera análoga, los creyentes que tienen a Cristo como su fundamento, en toda prueba que venga a ellos, podrán permanecer de pie, no por su propio poder y fortaleza, sino por el poder y el cuidado que Dios nos ha prometido y que Él cumple, pues Él nos asegura que a sus hijos los lleva de triunfo en triunfo y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Algunos pudieran objetar o preguntar, entonces, ¿por qué mueren los cristianos? Lo que debemos de entender, que la muerte del creyente no es pérdida. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el creyente muere, su vida no se pierde. Dice también Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El creyente pasa a la presencia de su Señor. Su vida está asegurada en las manos de Dios. Pasa a la eternidad, a la comunión perfecta con Dios. Mientras que los insensatos que no construyeron su casa, su vida, sobre la roca que es Cristo, sino sobre arena, sobre cosas superficiales, en ellos sí habrá pérdida, porque caerá al no poder soportar las pruebas que vengan a ellos. ¿Por qué? Porque confiaron en ellos mismos o en otros que no pueden ayudarles cuando venga la enfermedad, el dolor, la aflicción, la muerte misma. Además que en el juicio final serán castigados de manera eterna, lanzados al lago de fuego, el infierno. Eso sí es pérdida total, catástrofe total, separados para siempre de Dios. Esa es lo que Cristo nos enseña. Dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esas palabras, como ya vimos, se refiere a todo el Sermón del Monte, a toda la doctrina de Cristo. De tal forma que cuando la gente dice, se sorprendía, se admiraba de la doctrina. ¿Por qué? Porque su doctrina no era algo superficial. Primero era verdad. El Señor la enseñaba con autoridad, dice también, que una autoridad que procede de Dios misma, y no como los escribas que cuando enseñaban no tenían esa autoridad. Dios nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra, que mientras tengamos vida podamos ir a la roca de nuestra salvación, que creamos solamente en Él, que hizo por nosotros la obra de salvación, el perfecto sacrificio que realizó yendo hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, y así fundamentar todo lo que somos y hacemos en Él, que es
la roca firme. El Señor nos bendiga, bendiga su palabra. Amén.